El tema de hoy entonces es la resurrección de Jesús, que es el tema de la Pascua, que es el tema que hoy tenemos, digamos, como tema principal de esta semana, ¿sí? O sea, nosotros este domingo hemos tenido la resurrección de Jesús y durante esta semana vamos a tener una semana donde vamos a recordar a Jesús como digamos, la extensión de la Pascua, como la extensión de esos días que hemos estado recordando que Jesús ha resucitado. Él ha salido del sepulcro el tercer día, el día domingo de resurrección. Jesús, recordemos entonces, durante la semana pasada habíamos estado en lo que sería la semana de la muerte, la última cena. El Viernes Santo recordamos a Jesús en la cruz y el Sábado Santo recordamos a Jesús en el sepulcro. Pero el domingo Jesús resucita de entre los muertos. De esta manera, entonces, tenemos que con la resurrección de Jesús, que es la verdad esencial del cristianismo. O sea que para nosotros, los cristianos, este hecho de la resurrección de Jesús es un hecho central, es un hecho que para nosotros es como el más importante dentro de toda la religión. ¿Por qué? Porque si bien es muy importante la cruz, como ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, porque de alguna manera Jesús al morir en la cruz nos redime, ¿sí? Paga por nuestros pecados, pero no queda ahí la cosa. Si hubiera quedado ahí, hubiera sido la historia de un personaje bueno, de un personaje que ha dado su vida por los demás, pero nada más. Sin embargo, podemos decir que esta historia tiene un final feliz, y que es que Jesús resucita, ¿sí? Resucita el día domingo. Con la misma certeza con que confesamos en el credo la muerte de Jesucristo, los católicos creemos en su resurrección, ¿sí? Así que nosotros llevamos la cruz, sabemos que Jesús ha muerto, que ha dado la vida por nosotros, y eso muestra el infinito amor que nos tiene. Pero así, con esa misma fe, nosotros también creemos que Jesús ha resucitado, ha vuelto a la vida, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros ese es un motivo de gran alegría, de gran gozo, que nos tiene que mover a nosotros interiormente a tener esa gran esperanza. La resurrección de Jesús es la verdad esencial del cristianismo, ¿sí? San Pablo va a decir, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, no tendría sentido, ¿sí? Sin embargo, para nosotros es una verdad esencial, porque sin ella no tendría sentido el resto. Si Jesús no hubiera resucitado verdaderamente, no habría certeza de que Él es Dios. Sin embargo, para nosotros hay certeza, porque Él efectivamente ha resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, podemos decir entonces que la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe, ¿sí? Quiere decir esto que basamos nuestra fe en este hecho histórico, en este hecho real, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las pruebas que garantizan que esto que decimos nosotros es verdad, que es real? ¿Sí? Por un lado tenemos las contundentes afirmaciones de los 4 evangelios, es decir, hay testimonio en los 4 evangelios que narran de distintos modos este hecho, ¿sí? Como algo central, como algo fundamental, ¿sí? Las enseñanzas de los demás escritos del Nuevo Testamento, es decir, además de los 4 evangelios, nosotros tenemos otros testimonios, como son las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro,
Hechos de los Apóstoles, donde también hay explicaciones de este hecho de la resurrección de Jesús, ¿sí? Además, las mujeres cuando fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús, a ponerle los perfumes que debían ponerle después de la muerte, ellas dan testimonio de que efectivamente Jesús no estaba allí en el sepulcro. Y los apóstoles se encontraron en el sepulcro vacío y Jesús se apareció en diversas ocasiones y circunstancias. O sea, que Jesús se le aparece allí a los apóstoles y posteriormente se va a ir apareciendo en distintos lugares tanto a los apóstoles como a otras personas que habían sido discípulos de él. Así que esos son como pruebas que garantizan este hecho que nosotros estamos poniendo como central de nuestra fe. Es decir, nosotros creemos en un hecho que ha sido testimoniado de varias maneras, de diversas maneras. ¿Sí? Este hecho, entonces, tiene muchos testigos. Es como cuando, por ejemplo, ha habido un ilícito, un robo, bueno, se buscan los testigos, ¿sí? Y entonces, si hay muchas personas que todos vieron a tal ladrón, entonces es fácil para la policía saber que efectivamente ese es el que ha cometido el ilícito, ¿no? Distinto es cuando no hay testigos, nadie vio nada. En cambio aquí hay muchos testimonios y estos testimonios son realmente muy claros, aunque entre ellos manifiestan distintas características del mismo hecho. No todos dicen lo mismo, no todos lo dicen de la misma manera. Nosotros tenemos el testimonio de que los soldados estaban allí cuidando la tumba, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos tenían miedo de que los apóstoles robaran el cuerpo de Jesús. Entonces los judíos, los jefes del pueblo de Israel, van a mandar a Poncio Pilato que ponga, o le van a pedir que ponga soldados de guardia. El relato que nosotros tenemos es que hubo un terremoto y que los soldados quedaron como muertos, ¿sí? Que es la imagen que tenemos nosotros allí. Los mismos guardias que custodiaban el sepulcro relatan la resurrección y los judíos aceptan esa narración, ¿sí? O sea, que los soldados, una vez que se despiertan y ven que el sepulcro está vacío, que la piedra está corrida, van corriendo a hablar con los sumos sacerdotes, con los judíos, para decirle que no está allí Jesús. Y los mismos judíos aceptan este testimonio. O sea que es un testimonio también válido, aunque proviene de los romanos en este caso, ¿sí? Ellos, cuando Jesús resucita, quedan como desmayados, el relato que nosotros tenemos, y ellos cuando se despiertan y ven que no está Jesús ahí, van a hablar con las autoridades y manifiestan lo que ha sucedido. Esto que vamos a decir ahora es lo que nos narra el texto del Evangelio. Algunos de los guardias vinieron a la ciudad y comunicaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo sucedido. ¿Qué le dijeron los judíos, los sumos sacerdotes? Bueno, digan que viniendo los discípulos por la noche, lo robaron, ¿sí? Aquí entonces está el relato de Mateo 28, 2, 4, en donde los judíos le dicen a los soldados qué es lo que deben decir, ¿sí? Que vinieron los discípulos y que mientras ellos dormían se lo robaron, ¿sí? De todos modos, este testimonio que le dicen lo que tienen que decir no es muy válido en el sentido de que si estaban dormidos, ¿cómo vieron que eran los discípulos los que los robaron? Es decir, ellos en la mentira que dan, que es la mentira que le dicen que tienen que decir, y para eso los sobornan, le dan dinero, ellos dicen algo incoherente. Pero bueno, los mismos jefes
de los judíos le dicen que si Poncio Pilato se entera, ellos lo van a solucionar. Esto es lo que se transmitió entre los judíos, de que mientras ellos se habían quedado dormidos y que cuando se despertaron se dieron cuenta que los discípulos habían venido y se habían llevado el cuerpo de Jesús. Vamos a ver ahora algunas de las narraciones de la resurrección. Los 4 evangelios entonces cuentan los sucesos que ocurrieron después de la resurrección. En las narraciones hay matices distintos, ¿sí? Es decir, en algunos mencionan que había un ángel, en otro menciona que había 2 ángeles, en otro evangelio menciona que fue una de las mujeres, en otra de las mujeres. Lo que pasa es que hubieron muchos hechos y cada uno va narrando alguno de esos hechos. Pero después, si se los relaciona, podemos decir que todos ellos tienen, digamos, posibilidad de entenderse bien. Aunque no son contradictorios, sino que son complementarios, esto que yo decía recién. Por ejemplo, nos agrega San Pablo en una de sus cartas, en la carta a los Corintios, nos da noticia de que Jesús se apareció a 500 personas, cosa que no dicen ni los evangelios ni Hechos de los Apóstoles. O sea que Jesús se le aparece en algún momento, además de los apóstoles, que ya vamos a ir viendo en qué momento se les va apareciendo, a 500 personas. Es un relato que tenemos ahí en la carta de San Pablo. ¿Cuál es la importancia entonces de la resurrección de Jesús? Podemos decir que es un hecho de una trascendencia incomparable, ¿sí? Es decir, no ha habido en la historia de la humanidad algo tan importante, ¿sí? Porque han habido hechos históricos donde han habido hasta grandes milagros, como por ejemplo la salida del Mar Rojo, o grandes guerras, o distintos hechos, pero la resurrección de un hombre es un hecho que no es común, no es un milagro que podamos decir que es común. Jesús ha resucitado, por ejemplo, a Lázaro y a otras personas, pero lo importante acá es que Él se resucita a sí mismo, ¿sí? Él mismo es que vuelve de la muerte, ¿sí? Este es un hecho muy importante y vamos a tratar de analizar por qué. Es el milagro mayor que narra el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la muerte es algo definitivo, ¿sí? Si nosotros hemos tenido experiencia con alguna persona cercana que se nos ha muerto, podemos decir que efectivamente es un hecho, digamos, que no tiene vuelta atrás. No hay forma de volver de la muerte. Y es por eso que causa tanto horror y tanta tristeza la muerte. Sin embargo, Jesús resucita. Y este es un hecho que es realmente extraordinario, algo que es muy superior a cualquier otro hecho que nosotros podamos relatar. Los apóstoles fundamentan la veracidad del cristianismo en que Jesús ha resucitado, ¿sí? Ellos, cuando se desaparece Jesús, ellos narran este hecho y fundamentan en esto de que efectivamente Jesús es verdaderamente Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, no podríamos estar hablando de una nueva religión, ni podríamos estar hablando de Dios hecho hombre, porque es este el hecho que sobresale sobre todos los otros hechos. San Pablo lo propone como el centro de la fe cristiana, en el sentido de decir, bueno, si esto no fuera así, nuestra fe no tendría sentido. En este cuadro tenemos a Magdalena, junto con otras mujeres que habían ido a llevar los perfumes para ponerle al cuerpo de Jesús, y se encuentra con 2 ángeles que le manifiestan que Jesús no está allí. No busques entre los muertos, el que está vivo, le dice el ángel, y le señala que afuera debe encontrar a Jesús. Cuando Magdalena se da vuelta, se encuentra con una persona. Esa persona que está allí, ella no lo reconoce, piensa que es un jardinero, y entonces le dice, dime dónde lo han puesto. La persona esta le dice María. Cuando él le dice su nombre, ella se da cuenta que ese es Jesús.
Y entonces ella se arroja a sus pies y le dice Rabuni, que quiere decir maestro, y Jesús le dice, todavía no es la hora, diciéndole que debe esperar ella todavía para poder estar con él definitivamente en el cielo. ¿Sí? No es todavía la hora, es esta una aparición de Jesús a Magdalena que la está premiando por su amor hacia él. ¿A qué otras personas se le apareció Jesús? Bueno, sabemos que se le apareció a Pedro, a Juan, a los apóstoles, y también la tradición, aunque no lo dicen los evangelios, dicen que se le apareció a la Virgen María. Es decir que Jesús, a la primera persona que se le tiene que haber aparecido, tendría que haber sido a la Virgen María, su madre, que ella tenía fe, sabía que él iba a resucitar. Y la tradición cristiana dice que Jesús habría ido en primer lugar a visitar a su madre. ¿Cuál es el efecto de la visita de Jesús cuando él se le aparece resucitado a una persona? Bueno, es de consuelo, es de paz, de alegría, de gozo. Esta es digamos, el estado espiritual que nosotros le tenemos que pedir a Dios durante este tiempo pascual. ¿Sí? Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa alegría, que nos dé esa paz, que nos dé ese gozo. ¿Sí? Es decir, ese estado de consolación del alma. Vieron que a veces, durante la Semana Santa, tenemos momentos de aridez, de incertidumbre, de dolor incluso. Sin embargo, el tiempo de Pascua, de este tiempo donde Jesús se nos aparece, es un tiempo de consolación, de alegría, de gozo. Así que es lo que nosotros tenemos que pedir a Dios en este tiempo, ahora se llama así, tiempo pascual, que nos dé el Señor a nosotros, que nos dé una gran y profunda alegría basada en el Espíritu Santo, que nos dé esa consolación del alma de saber que Dios ha resucitado a Jesús y que efectivamente su palabra se cumple, que verdaderamente no hay nada que pueda vencer a la vida. ¿Sí? No hay enfermedad, no hay muerte, no hay nada que pueda vencer a la vida, al bien, a lo bueno, digamos, ¿no? Eso es lo que le tenemos que pedir a Dios que nos transmita, que nos permita ver en este tiempo pascual. Que podamos tener ese consuelo interior de saber que la vida está por encima de todo, que no hay nada que pueda vencer a la vida definitiva, que es la vida de Dios en nosotros, y que nosotros la vamos a poder también tener junto a Él en el cielo definitivamente. Eso sería la virtud de la esperanza, ¿sí? Estamos pidiendo aquí que reanime nuestra esperanza, ¿sí? Bien. Representa entonces esta resurrección de Jesús la prueba definitiva de la divinidad de Jesús. Con eso entonces nosotros estamos afirmando que Jesús es Dios, ¿sí? Jesucristo muestra su condición divina, hecho de que es superior a la muerte. ¿Sí? El hecho de su resurrección muestra que Él efectivamente es Dios, ¿sí? Es la garantía máxima de que no es un hombre, ¿sí? Ha habido muchos líderes a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Pero ninguno ha logrado volver de la muerte. Ninguno se ha reestablecido después de la muerte. Y eso solo lo ha podido hacer Jesús. Ni siquiera los grandes fundadores de otras religiones, como por ejemplo Mahoma o Buda, ninguno de ellos ha podido volver de la muerte. Todos ellos están en la tumba. Sin embargo, Jesús, si uno va a Jerusalén y va a visitar el sepulcro, está vacío. No hay nada allí. La piedra donde Jesús fue puesto está vacía. ¿Sí? Y esta es la prueba de que Él es Dios. ¿Sí? Y ese es el fundamento de que nuestra religión es verdadera y está fundada sobre un hecho real, cierto. Cristo no podía permanecer en el sepulcro y Jesús no podía descomponerse, ¿sí? Él no podía pasar por lo que pasa todo el resto de los mortales. Jesús de Nazaret es Dios porque
ha superado nuestros pecados y resucitó según las Escrituras. Y resucitó según Él mismo lo había predicho. ¿Sí? Así que Él efectivamente lo había profetizado, así como ha profetizado que nosotros también vamos a resucitar, así como ha profetizado muchas otras cosas. Bueno, esta la cumplió. La resurrección de Jesús y nuestra resurrección, por lo tanto, debemos confiar en que nosotros también vamos a resucitar como Jesús. ¿Sí? Y aquí viene el otro gran misterio y la otra gran enseñanza que nos deja este hecho. Y Jesús lo ha predicho, de que nosotros vamos a resucitar. Por lo tanto, para nosotros, la muerte no es algo definitivo. Para nosotros, me refiero a los cristianos, a los que tenemos fe. No es algo que con ello termina la vida y no hay nada más, sino que por el contrario, nosotros sabemos que después de la muerte, por la cual todos vamos a pasar, está la resurrección. ¿Y cuándo va a ser la resurrección? Bueno, allí Jesús nos enseña que va a ser cuando finalice el tiempo de toda la humanidad. Por lo tanto, nosotros sabemos, por lo que nos enseña Jesucristo, que vamos a volver a vivir con este mismo cuerpo que tenemos ahora, que vamos a volver a darle vida a este cuerpo después de que este cuerpo haya muerto. Bueno, este es un tema muy interesante y que da para mucho, ¿sí? Pero así como Jesús mostró a los apóstoles su cuerpo glorioso después de su resurrección, esas mismas características va a tener nuestro cuerpo después de nuestra resurrección también. Por lo tanto, tenemos que vivir preparándonos para poder resucitar para la gloria. Porque cosa triste sería que resucitáramos para la condenación, ¿sí? Y ese cuerpo, junto con nuestra alma, estuviera sufriendo para siempre, eternamente. Por el contrario, nosotros, como sabemos que vamos a resucitar con este mismo cuerpo, tenemos que procurar estar en amistad con Dios permanentemente, para que cuando nosotros tengamos que dar cuenta a Él, podamos realmente ir con las manos llenas de buenas obras, de amor hacia Dios y hacia el prójimo, para poder ser resucitados para la vida eterna, para la gloria. ¿Sí? Así que bueno, con esto entonces